es cierto que la mirada ha estado puesta en el ascenso de la extrema derecha en Europa y bueno, pues las elecciones al Parlamento Europeo son un termómetro del panorama de los países que pertenecen a la Unión Europea, del panorama político. Y en este sentido, bueno, pues digamos, hay algunas cifras que no es que sorprendan, ¿no? Como el caso de Francia, donde la extrema derecha logra un triunfo importante que incluso propicia que el presidente francés convoque a elecciones, o en el caso de Bélgica, que el primer ministro renuncie de plano, ¿no? Entonces sí que hay un efecto de este ascenso de la extrema derecha, y aunque numéricamente no es muy significativo en estas elecciones en cuanto al número de eurodiputados, sí aumenta. Pero sobre todo lo que hay es una suerte de guiño que se ha hecho a algunos partidos de extrema derecha que puede propiciar que tengan mucho mayor influencia, no solo en el Parlamento Europeo, sino en las distintas instituciones de la Unión Europea, y que tengan una capacidad de influencia que antes o hasta ahora no habían tenido. Además de la representación, como vos señalás, que van a tener en las fuerzas políticas en el Parlamento, se miran fronteras adentro, ¿no? En cada país, cómo fue el comportamiento de esas fuerzas políticas. Hay una distinción que suele hacerse, vos nos dirás si es así, que en aquellos países donde por ahí gobierna o tuvo una experiencia de gobierno la derecha, no le fue tan bien como en aquellos países donde es una amenaza de oposición y de ascenso y tal vez, bueno, en un tiempo llegar al poder, ¿no? Un poco ahí está esa distinción que marcan algunos, porque me da pie también a otra pregunta, que me adelanto. A esta extrema derecha o a esta nueva derecha, ¿se le hace más fácil llegar al gobierno o ganar elecciones o subir que después gobernar? Bueno, hay distintos casos según el país, ¿no? Tenemos en el caso de Francia, donde claramente la extrema derecha ha ido ganando posiciones, aunque por otras razones y aunque hay sus diferencias. En el caso de Alemania también, ¿no? En el caso de Alemania no llega con la mayor cantidad de eurodiputados la extrema derecha, pero es la segunda fuerza, ¿no? Y tratándose del país, junto con Francia, de los países más poblados de la Unión Europea, esto se traduce en la cantidad de eurodiputados que aportan a la Eurocámara. Entonces, los eurodiputados que que pertenecen a un país de grandes dimensiones y sobre todo gran cantidad de población, son los que más eurodiputados colocan en el Parlamento Europeo. Y si las fuerzas políticas de extrema derecha son la principal fuerza en el país o la segunda fuerza, bueno, pues esto se ve traducido en el Parlamento Europeo. Es cierto que hay distinciones entre las distintas extremas derechas, no todas son lo mismo, no es que se lleven bien necesariamente, e incluso hay distintas agrupaciones en el propio Parlamento Europeo. Están los conservadores y reformistas por Europa, donde encontramos, digamos, a Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, o Ley y Justicia de Polonia, y está, digamos, la agrupación de Identidad y Democracia, donde está el partido de Marine Le Pen en Francia, o donde están otras fuerzas políticas también de extrema derecha. Bueno, recientemente incluso expulsaron, ¿no?, la agrupación Alternativa por Alemania, que está en este mismo grupo de Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo, expulsaron al partido de Marine Le Pen, ¿no? Y los que no se agrupan ahí, se agrupan en otras, ¿no?, como en los no inscritos, donde están, pues ahora mismo, Alternativa por Alemania, tras su expulsión de Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo, pero también encontramos al partido o la fuerza política de Fidesz,
que es el partido mayoritario en Hungría, ¿no? Del gobierno de Viktor Orbán. La diferencia también tiene que ver con una cuestión de que se ha tratado de descafeinar a esta extrema derecha, digamos, podríamos hablar de una extrema derecha que se acomoda en las instituciones, como en el caso de los conservadores y reformistas por Europa, que son, digamos, pro-europeos por conveniencia, porque saben que pertenecer a la Unión Europea y conceder algunas cuestiones, pues eso les da derecho a recibir financiamiento, recibir recursos por parte de la Unión Europea, y además se dicen atlantistas, ¿no? Están, digamos, por el apoyo a Ucrania, y esto despierta la simpatía de otras fuerzas políticas, ¿no? A diferencia de la derecha más radical, que lo que trata es de hacer explotar la Unión Europea, ¿no? Y de llegar los países a la Unión Europea con estas fuerzas políticas mayoritarias. Unas de las propuestas son sacar, por ejemplo, a Francia de la Unión Europea, ¿no? Como lo planteaba Le Pen hace tiempo, o el propio Wilders, ¿no? De Países Bajos también lo planteaba como una agenda política en caso de llegar a gobernar, ¿no? Entonces ahí están, digamos, dos vertientes de una extrema derecha, una más atlantista, digamos, ¿no? Y otra más extrema, una que se acomoda mejor en las instituciones, se camufla, pero que lo peligroso es que incluso ya las ecuaciones para, por ejemplo, aprobar o ratificar a quien sea la nueva presidenta o presidente de la Comisión Europea, pues tenga que echar mano de los votos de agrupaciones políticas de extrema derecha, ¿no? Y claro, esto será a cambio de algo, y aquí está también lo peligroso dentro de la Unión Europea, porque pueden empezar a marcar agenda o colocar temas de su interés en la agenda de la Unión Europea, por ejemplo, reducir el presupuesto o limitar cuestiones de derechos sociales, de derechos a migrantes, de ampliación de la propia Unión Europea. Recién mencionabas, están los dirigentes que un poco se acomodan al sistema, sobre todo una vez que son gobierno. Me viene a la mente el caso Giorgia Meloni, ¿no? Que había ciertas dudas cuando era candidata y luego, bueno, mostró esa forma de acomodarse y usufructuar también de los beneficios que le ofrece la Unión Europea, ¿no? Recursos como uno de los factores principales. Sí, totalmente, ¿no? Meloni es un gran ejemplo, ¿no? De esta extrema derecha, ¿no? De origen y de historia fascista, ¿no? El partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, pues tiene esta tradición, ¿no? Lo que pasa es que Meloni pues, se ha mostrado como esta extrema derecha descafeinada, que sabe coquetear y sabe estar, digamos, en los foros como ahora, hace unos días en el G7, ¿no? Siendo una gran anfitriona y retratándose con los principales líderes occidentales de la economía y la política, y con una idea de que también se le dé cabida dentro de la toma de decisiones ahora que después de las elecciones al Parlamento Europeo, bueno, se deciden los altos cargos de la Unión Europea, ¿no? La presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo Europeo y de quien estar al frente de la política exterior europea, como estos rostros donde los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea pues hacen esas propuestas, y también hay una carga ideológica de las fuerzas políticas que representan estos líderes europeos y donde Giorgia Meloni ha tratado de influir, no con mucho éxito hasta ahora, pero ahí está, ¿no? Ahí está la posibilidad cada vez mayor de que la extrema derecha, con todo y sus distintos matices, pueda empezar a influir en la política de la Unión Europea, ¿no? En un viraje, en una inclinación hacia la derecha y hacia la extrema derecha, que es indudable
en estos momentos en Europa. La ves claramente por lo que decís y un poco por lo que la información que circula, la ves y lo que pasó en el G7, tal vez sea una muestra de eso, la ves a Giorgia Meloni como queriendo liderar este movimiento, digamos, de partidos similitudes o vinculados similares o vinculados en Europa. Sí, sin duda, ¿no? Digo, lo puede hacer solo con su agrupación, ¿no? A la que pertenecen los eurodiputados, que es el grupo político de los conservadores y reformistas por Europa, o lo puedes hacer incluso ampliando una coalición, ¿no? O sea, aunque ha tenido sus diferencias quizá con Marine Le Pen, puede acercarla, ¿no? O acercarse a también Alternativa por Alemania o incluso al partido de Víctor Orbán, ¿no? Que por cierto, ahora Hungría, a partir del 1 de julio, Hungría asume la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, ¿no? O sea, esto es que durante 6 meses el país que lleva esta presidencia preside además las reuniones de ministros o secretarios de Estado de los distintos temas de interés de la Unión Europea y le da la posibilidad al país en turno de colocar también una buena parte de su agenda. Bueno, y entonces llama la atención que en esta lógica de la asunción de la nueva presidencia del Consejo de la Unión Europea ya se ha anunciado incluso un logotipo, sí, con el cubo Rubik, ¿no? De origen húngaro, pero también con un lema, y el lema de la presidencia húngara para estos próximos 6 meses en la Unión Europea es Make Europe Great Again, ¿no? O sea, hagamos de Europa grande otra vez, que es pues exactamente el mismo lema que propuso Trump para llegar a la Casa Blanca hace 5 años. Recién mencionabas cómo en un punto se acomodan. Uno puede ver cómo se tensan los límites de la democracia, digamos, van hasta el límite, y después existe como cierta depuración, por lo menos en las campañas electorales. Hay 2 casos que me llamaron la atención. En las elecciones que hubo en el País Vasco, hubo el partido que representa un poco a la ETA, cuando hubo un candidato que hizo declaraciones más extremas, reivindicando algunas cuestiones de la ETA, lo apartaron. En Alemania, cuando uno de los candidatos ahora en las elecciones europeas hizo declaraciones más pro-nazis, lo apartaron como diciendo, hay un límite, por lo menos por conveniencia electoral, no lo sé después, pero por conveniencia electoral se tensan los límites y no se sobrepasa, ¿no? Claro, sí, porque la extrema derecha también ha aprendido a lo largo del tiempo ha aprendido a ser pragmática, ¿no? Ha aprendido que si hay una cierta moderación, si vemos a Marine Le Pen, ¿no? Retratada con sus gatos, ¿no? Pues entonces parece que no es tan malo, ¿no? Y esto lo vemos en distintos países, ¿no? Pero estas fuerzas, el peligro es que están ahí, ¿no? Como esta nueva fuerza política que surge y se coloca en el Parlamento Europeo por parte de España, este nuevo partido político que ya desde el nombre llama la atención. El partido político se llama Se Acabó la Fiesta. Con mucha repercusión en Argentina en estos días, sí. Exacto. Y eso es otro tema, ¿no? Que la extrema derecha se ha sabido organizar. A la derecha de Vox, ¿no? O sea... Exacto, con Vox, ¿no? Y se ha sabido organizar incluso traspasando fronteras, ¿no? En México hubo el caso de un candidato me despierta, ¿no? De extrema derecha. Sí, me despierta una inquietud. ¿Sería un error subestimar estas cosas que parecen medias locas o medias como ocurrentes y raras? ¿Sería un error subestimarlas y no prestarle debida atención? Absolutamente, porque claro, de pronto se puede decir, este es un loco que no llegará muy lejos, ¿no? El problema es que no solo es un personaje, ¿no? Hablemos, digamos, del caso de México, con un personaje como Eduardo Verástegui, un actor de televisión que no consiguió ni siquiera las firmas para ser candidato,
pero ojo, en su propio logotipo de su promoción electoral usaba los colores y la tipografía de Vox. Y también había una cercanía muy importante, no solo con este partido político, sino también con alguien como Steve Bannon o el propio Donald Trump. Entonces estamos hablando de que hay un apoyo externo, tanto político como financiero. Y entonces ya lo de menos es el personaje, ¿no? Porque se puede cambiar por otro, pero la influencia externa, y es lo que ha aprendido y lo que ha tratado de hacer la extrema derecha, es de organizarse, traspasar las fronteras, armar, en el caso de Vox, por ejemplo, esto que le han llamado la iberosfera, ¿no? O sea, una fuerza política con coincidencia ideológica de extrema derecha indudable, que traspasa las fronteras de España y de Europa para llegar incluso a influir en América Latina, ¿no? Y sí, si de momento no se ve en algún país, como en el caso de México, claridad en que haya una fuerza de extrema derecha con posibilidades, bueno, no hay que subestimarlo porque esto puede ocurrir, ¿no? Y puede ocurrir porque las sociedades tienden a estar mucho más polarizadas, porque las redes sociales alimentan mucho más esta polarización, este descontento, y hay quien dice, bueno, pues mi partido político tradicional no me representa o es demasiado tibio. Bueno, pues es campo fértil para que las fuerzas de extrema derecha puedan surgir. Sí, hace poco en otro episodio hablábamos de las elecciones en México y parecía como un caso excepcional, si se quiere, por esta representación que los partidos de extrema derecha están teniendo en distintas elecciones, ¿no? Parecía un caso raro, digamos, lo que era normal ahora parece como un caso, como una excepción. Solemos, como decía al principio, englobar a diferentes movimientos, diferentes espacios, diferentes líderes dentro de esta nueva derecha. Y vos recién hablabas de, bueno, cómo trascienden las fronteras. Y mezclamos todo, incluso acá en América. Vemos el caso de Trump, el caso de Bukele, el caso de Bolsonaro, el caso de Milei en Argentina, lo comparamos con la nueva derecha en Europa. Sin embargo, ahí tenemos, no sé, proteccionistas por un lado, conservadores, liberales, tenemos una mezcla. Si tuvieras que caracterizar, bueno, uno caracteriza rápido la nueva derecha europea y habla de cierto etnocentrismo, de cierto movimiento antimigrante. ¿Qué otras características encontrás? Similitudes y diferencias, ¿no? Claro. Bueno, sí, algunas son incluso muy contradictorias, ¿no? Por ejemplo, lo privado y lo público, ¿no? Bélgica, Lo privado, la defensa de lo privado, defensa de lo público. Bukele, Milei, dos casos totalmente diferentes, ¿no? Exacto, ¿no? La extrema derecha en España no se parece nada a la extrema derecha en Bélgica, ¿no? O sea, porque incluso el partido de extrema derecha de España, Vox, nace a raíz de que asciende el independentismo catalán. Ese es el origen de Vox. Pero pareciera que Vox no tiene empacho en aliarse a los partidos belgas, ¿no? Que son de extrema derecha, pero que también tienen estas intenciones independentistas, ¿no? Entonces hay incluso hasta contradicciones, pero pues hay notas en común y es lo que hace que se reúnan de pronto, ¿no? Porque hay estas notas de, ya lo mencionaste, el tema de son antiinmigrantes, suelen ser chauvinistas, ¿no? En este sentido, tienen posturas excluyentes no solo hacia los migrantes, sino hacia los derechos, son antiderechos, antifeminismo, anticomunidad LGBT, y algunos son más proclives a los temas del Estado. Ahora este lema de Hungría de cara a su presidencia rotativa, pues habla, ¿no? De vamos a volver a ser grande Europa, ¿no? Ha perdido competitividad, vamos a rescatarla. Y eso también habla, paradójicamente, de una suerte de aislamiento. Entonces, es una mezcla que además se va moldeando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y claramente vemos ahí a alguien como Meloni, ¿no? Que pues parece
bastante liberal en términos democráticos, si la vemos al lado del primer ministro británico y de la presidenta de la Comisión Europea y del mandatario estadounidense, pero pues por debajo de la mesa está colocando temas como que no se hable de aborto, ¿no? Por ejemplo, en el G7, ni en la declaración, ni en nada. Entonces, están ahí, están colocando además un discurso que pareciera normal, ¿no? Enarbolando la bandera de la libertad o de la democracia. El problema es que es la democracia o la libertad desde su perspectiva, que puede implicar justamente menos democracia y menos libertad, o democracia o libertades para unos, pero no para otros, ¿no? Y aquí están las grandes contradicciones dentro de las fuerzas políticas de extrema derecha, ¿no? ¿Y cómo ves reaccionando? Hablabas un poco de la comunicación también, ¿no? De cómo similitudes en la comunicación, esta polarización y demás extrema. ¿Cómo ves reaccionando a las fuerzas democráticas, republicanas, que, bueno, por ahí más tradicionales, frente a esta nueva oleada y frente a cierta aceptación importante de parte de la opinión pública, ¿no? A esta forma de comunicar agresiva, polarizante, que a veces, digamos, está cargada de insultos y de descalificaciones y de cierto racismo? Bueno, ¿cómo ves reaccionando a las fuerzas tradicionales o a las fuerzas más de centro, a las fuerzas más moderadas? Bueno, pues tristemente reaccionando tarde y mal, ¿no? Muchas veces tarde, muchas veces mal, pero también con cierta conveniencia, ¿no? Hay en distintos países de la Unión Europea, la extrema derecha cohabita, ¿no? Si no gobierna, sí cohabita en el gobierno. Y entonces esto se empieza a normalizar, y este es, creo que, el mayor de los peligros, que normalicemos la extrema derecha, ¿no? Esto tiene que ver también con una ausencia de liderazgos. Ahora, pues muchos critican a Angela Merkel, pero Angela Merkel en eso era absolutamente intransigente. No permitía ningún coqueteo con la extrema derecha, ¿no? Y esto ha cambiado, ¿no? A algunos líderes no les importa mucho, bueno, dicen, bueno, pues será extrema derecha, pero si nos apoyan con el tema de Ucrania, si más o menos se comportan, pues entonces dispensamos que estén aquí, ¿no? Y ese es parte del problema, la normalización, la cohabitación y además, bueno, pues al final esta suerte de la preservación del status quo, ¿no? Hace que pues se le pueda lavar la cara a la extrema derecha y que no pase nada, ¿no? Y ese también es un riesgo importante, porque, bueno, tenerlos en casa, ellos traen su agenda y lo que harán es hacer, digamos, explotar a la Unión Europea desde dentro o imponer su agenda, ¿no? Ya no cambiarla desde fuera como los partidos, digamos, más extremos de derecha, los más radicales, pero sí hacerlo desde dentro y entonces imponer la agenda. Y entonces ya frases como que parecen inocentes, como la de hace más de un año de Josep Borrell diciendo Europa es un jardín y el resto es una jungla, o a la presidenta de la Comisión Europea hablando de el modo de ser europeo. Bueno, pues es que se parece mucho ahora a esta frase de Hungría, ¿no? De hagamos más grande Europa otra vez. O sea, son frases que conectan también con esa extrema derecha europea, ¿no? Y entonces aquí hay un problema importante, porque parece que hay la disposición de los líderes europeos, aunque hay una ausencia importante de liderazgo, para desviar o bien ocultar los valores europeos debajo de la alfombra y privilegiar otros temas, ¿no? Los temas de defensa, los temas atlantistas, con los que algunas fuerzas de extrema derecha, como el caso de Meloni y el caso de Vox, coinciden, ¿no? Entonces aquí otro de los problemas que hay sin duda al normalizar a la extrema derecha
al permitirle cohabitar y al mismo tiempo inevitablemente habrá que hacerle concesiones a esa extrema derecha, ¿no? Y lo están haciendo en algunos países, en algunos parlamentos, y esto se puede traducir también en que la extrema derecha tenga una mayor influencia o mayor capacidad de influencia dentro de las decisiones que se toman al interior de la Unión Europea. Por un lado mencionás lo de la ausencia de liderazgos que hagan un poco de contrapeso de esa corriente, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué pensás que tiene esta aceptación que está teniendo en la opinión pública y respaldo de la opinión pública, con sus más y sus menos de acuerdo a cada país, ¿no? Pero hay un respaldo importante, innegable, a esta corriente? ¿Por qué crees que existe ese apoyo? Por la falta de respuestas, porque los partidos tradicionales desde hace tiempo han dejado de dar las respuestas correctas a lo que el ciudadano quiere, ¿no? Y ahí está la encuesta del Eurobarómetro, la última encuesta de esta medición que se hace desde el Parlamento Europeo, donde la mayoría de los europeos dicen que la Unión Europea va en un sentido incorrecto, ¿no? Esto nos habla de una desconexión con el ciudadano. Y cuando hay esa desconexión, hay una suerte de desamparo, y pues un partido que llega y apela a las emociones de enojo, de insatisfacción, pues entonces logra despertar esa simpatía, aunque no haya necesariamente una identidad en cuanto a la postura ideológica. Sí hay una identificación en cuanto, bueno, pues hay un líder que quizá es más arrojado o más carismático, o cuando menos habla fuerte, y esto hace que la gente se identifique mucho más, porque el tema de las emociones tiene una carga muy importante, y esto se traduce en apoyos y se traduce en votos, ¿no? Mientras que los partidos tradicionales se han acomodado muy bien, digamos, dentro de ese status quo, no se han renovado y tampoco han sido capaces de ofrecer respuestas adecuadas, por ejemplo, frente a la crisis económica que estalló en 2008 o después de la pandemia, o ahora con la guerra en Ucrania, o la inflación generalizada, ¿no? Son muchos factores que le afectan directa o indirectamente al ciudadano, que no encuentra respuestas, y entonces aparecen estos partidos antisistema, y en Europa mayoritariamente de extrema derecha, que ofrecen cuando menos, ¿no? En muchas ocasiones soluciones fáciles a problemas complejos, pero cuando menos ofrecen una respuesta que parece que conecta mucho más con una buena parte de los ciudadanos. Es más un voto de rechazo, ¿no? De rechazo a lo tradicional, a lo establecido, a cierta insatisfacción con los resultados, con las respuestas que obtienen, que se expresa en este caso como la nueva derecha, pero también está el caso de México, digamos, que también creo que los partidos tradicionales sufren ese desgaste, esa reprobación, y merman su performance electoral claramente. Solo que ahí no surge un partido, como en este caso estamos hablando de derecha, pero sí un nuevo espacio político que da respuesta, me parece, a ese desgaste de lo tradicional, ¿no? Absolutamente, porque si bien no tenemos en México, por ejemplo, un partido de extrema derecha, sí hay las condiciones para que se cree, ¿no? Si uno se asoma un poco a las redes sociales, y más unos días antes y después del proceso electoral, los discursos de odio, ¿no? De racismo, de clasismo, están a flor de piel, están ahí, ¿no? Y eso, pues es el caldo de cultivo que podría producir sin problema el ascenso de un partido de extrema derecha, ¿no? Porque ahí está justamente el alimento, ¿no? El odio, la insatisfacción, la incomprensión, que además se exacerba, por supuesto, con las redes sociales, la exageración o las noticias falsas. Bueno, pues esto alimenta el hecho de que haya gente que diga México se va a convertir en Venezuela, ¿no? Y entonces, ante esa posibilidad, como dicen, este infierno imaginario llamado Venezuela, pues mejor, si alguien me ofrece algo absolutamente contrario, aunque no esté de acuerdo con todo,
cuando menos están de acuerdo con el tema del rechazo, ¿no? Aunque se base en una mentira, pero ahí está la conexión emocional que es suficiente como para que se otorguen votos a un partido o a un personaje con estas ideas radicales o extremistas de derecha. ¿Cómo estás viendo las elecciones, o por lo menos la campaña, el recorrido preelectoral en Estados Unidos? Y en ese sentido, ¿qué avisorás? ¿Qué impacto, qué irradiación puede tener un posible triunfo de Trump ahí, no? Claro, bueno, pues cada vez más cerca, ¿no? Cada vez uno mucho más cerca a Donald Trump de llegar a la Casa Blanca, de regresar a la Casa Blanca, y en buena medida porque no hay, o pareciera que no hay nadie enfrente, ¿no? O es que si uno ve la alternativa, que Joe Biden, con el desastre que ha sido en materia de política exterior, ¿no? Y esta idea que se ha sabido colocar también muy bien en las redes sociales, de que uno es una persona muy mayor, que ya muy disminuida en sus capacidades. Bueno, pues aunque Donald Trump no sea tampoco un jovencito, ha logrado imponer la idea de que Joe Biden es alguien que ya no tiene la capacidad para gobernar, ¿no? Y entonces ese alimento, buena parte de los réditos que obtiene Donald Trump son precisamente debido a los negativos que tiene Joe Biden por sí, ¿no? Entonces, esta amenaza de un regreso de Donald Trump, ¿no? Reloaded, ¿no? Una versión 2.0, que sabemos de qué se va a tratar, ¿no? Lo sabemos muy bien en México, este tema de la utilización de una imagen negativa de la migración, ¿no? Como el origen de todos los males, ¿no? Casi de la adicción a las drogas en Estados Unidos, de la violencia en Estados Unidos y casi hasta de la situación económica en Estados Unidos, todo puede ser culpa de los migrantes, ¿no? Y entonces ese discurso antimigrante a Donald Trump le ha funcionado muy bien. Pero ojo, a Joe Biden también le puede funcionar, ¿no? Entonces, de pronto hay medidas que se toman en estos días que son del actual gobierno estadounidense, pero que tienen esa clave, o hay que saberla leer también en esa clave electoral, ¿no? Porque conecta muy bien con un grupo de ciudadanos temeroso, ¿no? A la violencia, temeroso a que le quiten su empleo, aunque no tenga nada que ver con la migración. Bueno, pues el discurso está ahí, ¿no? Y hay una buena posibilidad, y estos discursos tienen cabida porque hay un vacío ideológico, ¿no? Pareciera mentira que en Estados Unidos no hay nadie más competente para ponerle enfrente a Donald Trump como candidato, ¿no? Bárbaro, y cerrando un poco esta interesante conversación, ¿a qué pensás, digamos, quienes defendemos el sistema democrático, que es el mejor sistema que por lo menos hasta ahora se ha aprobado, conocemos y se ha aprobado? ¿A qué cosas crees que hay que prestarle especial atención? ¿Qué emergente, qué cosa ves que hay que prestarle especial atención? Bueno, a ver, ha habido ya, cada vez son más las voces y las plumas autorizadas que han ido señalando a la desigualdad como el origen del desapego democrático, ¿no? Aquellos países con más desigualdad, y miremos Europa, donde la desigualdad ha estado creciendo en los últimos años de manera muy acelerada, ¿no? Pues la desigualdad provoca un desapego con la democracia, porque los problemas inmediatos de la gente pareciera que no se resuelven con la democracia liberal ni con muchas instituciones, ¿no? Sino con la satisfacción de las necesidades primarias. Y si eso me lo ofrece un candidato, aunque sea de extrema derecha, pues apostaré por él, ¿no? Entonces aquí hay una falla de origen, ¿no? En algún tiempo, en Europa particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, había una suerte de consenso de que, bueno, pues los estados controlaban al mercado, y el mercado pues ofrecía la redistribución de la riqueza. Lo que ha pasado
no obstante, en los últimos 30 años, es que el mercado ya ha roto ese pacto y los mercados ahora controlan a los estados, ¿no? Se ha acentuado la desigualdad y esto ha provocado que el ciudadano no se sienta identificado ni con su gobierno, ni con sus legisladores, ni con la justicia que se imparte. En fin, hay un desapego absoluto con los esquemas democráticos y esto pues también provoca que los partidos antisistema tengan cada vez más éxito. Perfecto. Por ahí hay algo de lo que no conversamos y que me decís, bueno, habría que puntualizar en esto o algún mensaje que no supimos transmitir. Bueno, solo, digamos, observar porque incluso si uno ve los análisis que hay sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa, pareciera que se minimiza, ¿no? Pues el que tendrá la extrema derecha más eurodiputados, pero no solo es el número de eurodiputados, insisto, sino la capacidad de influencia, la capacidad de colocar nuevas ideas y esto a cambio del abandono, ¿no?, de los valores europeos, ¿no? Porque se ve también incluso en el diferente rasero que se aplica, por ejemplo, las sanciones que se aplican a Hungría por alejarse de los valores europeos no se aplican a Polonia, porque Polonia, digamos, tiene una postura mucho más de apoyo a Ucrania que Hungría, y esto pues le ha permitido a Polonia, digamos, no padecer las sanciones que sí padece Hungría, ¿no? Entonces hay también este doble rasero, hay una cuestión de conveniencia, no solo de parte de ciertas agrupaciones políticas de extrema derecha, sino también de conveniencia de las instituciones europeas en el tratamiento a esta extrema derecha, que ya no le dice extrema derecha, dice, bueno, al final, si son pro-europeos, pro apoyo a Ucrania, bueno, y un poco se le adorna diciendo pro Estado de Derecho, pues entonces pareciera que no importa que sean partidos con un origen fascista, ¿no?